se ha informado, se ha constatado el tercer caso de coronavirus en nuestro país. Los dos casos anteriores eran en Talca. Ahora en la clínica alemana se trata de una doctora. Y de una doctora, Lucho, que eso es lo que ha generado, la verdad, que mayor inquietud, que habría trabajado a principios de la semana luego de regresar de vacaciones en Italia. Hasta que llegó el coronavirus, pues. ¿Se acuerda cuando lo conversábamos todo para contarle a la gente en el chat de nuestro programa cuándo llega Santiago? Ahí, ¿verdad? Todos tirando las apuestas cuando llegaba. Finalmente se confirma el tercer caso acá en la clínica alemana, y tú lo decías, Monse, es una doctora que llegó aproximadamente el día lunes o martes, terminando el día. Llega hasta este lugar, llega con distintos síntomas, dolor de cabeza, llegó con vómitos también, fiebre, y por lo mismo es que viene a la urgencia de la propia clínica donde ella trabaja, y es ahí donde se le hacen los exámenes, y a la espera de los resultados se toma y se realiza el protocolo por coronavirus, y ahí es cuando ella queda aislada. Y cuando ya se entregan los resultados y se confirma esta situación, es que ya se da a conocer este hecho, se le realiza a ella todos los protocolos de rigor, y lo mismo que los otros dos pacientes, también es dada de alta. Ayer hubo bastante polémica por esta situación de por qué los pacientes estaban siendo dados de alta cuando se les encontraba el coronavirus. ¿Qué fue lo que dijo el ministro Mañalich ayer en conferencia de prensa? Que como no hay tratamiento, no hay medicamento y no hay tampoco una vacuna, es que lo que se tiene que hacer es aislar a sus pacientes en sus domicilios. Eso es lo que se está tomando como medida precautoria para quienes han llegado con estos síntomas, y se espera cómo va reaccionando la evolución de estos pacientes. Claro, ¿cuáles son los cuestionamientos que hay actualmente? Si esta doctora alcanzó a atender pacientes. Dime, Monse. Sí, no, todo lo que tú señalas, sí, pero en el fondo son dados de alta cuando están en esas condiciones que tú dices, y cuando los pacientes tienen síntomas moderados o leves. Claro. Porque el problema del coronavirus, y eso es bien interesante como aclararlo a la gente, el problema del coronavirus es que a ciertas personas les da muy fuerte, y ellos son los que requieren finalmente auxilios hospitalarios, auxilios médicos. Pero a mucha gente los síntomas son leves, se toman un paracetamol, están en cama. Claro, entonces por eso se los da de alta, porque finalmente se resguarda de alguna manera el recinto hospitalario a que pacientes del lugar puedan contagiarse. Solamente cuando la persona requiere de atención médica porque está con problemas respiratorios, con fiebre demasiado alta, ahí se hospitaliza. Claro, ese es uno de los protocolos, y es parte del protocolo que se está trabajando en los distintos centros de salud. Sobre lo que les estaba comentando recién, claro, fueron dados de alta estos pacientes por lo que les decía, principalmente de la misma evolución también que tiene la enfermedad, y va muy de la mano con la sintomatología que tenga cada paciente, y ahí se ve si es que, como tú lo decías muy bien, si presentan mayores complicaciones, se mantienen o no en las clínicas o centros de salud o hospitales donde sean atendidos, y posterior a ello, si es que pueden ser dados de alta o no. ¿Cuál es el tema? Lo que yo les decía, la complicación y los cuestionamientos que hay en este momento es si esta doctora alcanzó a atender pacientes. Claro. Todavía no hay mayor información referente a ello, si es que ella alcanzó a atender pacientes y saber y poder identificar a cada uno de estos pacientes y realizarle los exámenes preventivos. Lo mismo que quienes viajaron con esta doctora en el avión, que venía desde Italia, también tratar de identificar y buscar a esas personas para tratar de tomarle todos los exámenes preventivos posibles. Lucho, y aparte ¿qué hay de cierto de que efectivamente mientras la persona manifiesta los síntomas, es una persona que es peligrosa para contagiar a otras, y cuando se le quitan los síntomas ya no lo es? Claro, va un poco desde esa vía. ¿Por qué era que lo explicaban de esa forma? Porque los métodos de contagio, que son, por ejemplo, las gotitas de saliva o los contactos directos, cuando la persona está con una manifiesta reacción de la enfermedad o de la patología, tiende a toser, a estornudar, y ahí es cuando se expele toda esta situación. Entonces, por lo mismo es que se habla que cuando la manifestación es mucho más evidente de la enfermedad, es cuando está el mayor peligro de contagio, que después cuando ya viene la baja. Claro. Prácticamente es lo mismo que una gripe. Con una gripe, me refiero al tema del contagio. Con una gripe, cuando la persona está en el momento más complicado, con la fiebre más alta, tosiendo, con estornudos, claramente es una persona que puede contagiar mucho más que cuando alguien ya viene con la fiebre en descenso.
Claro, y además el primer acercamiento es lo primero que se tiene de una enfermedad, de un virus que es desconocido. Por lo tanto, se está trabajando sobre los casos, sobre de hecho, lo que hoy se día tiene ahí en la mano. con la Monse, con Paula Daza, que era subsecretaria de Salud, y la Monse le preguntaba si es que una vez recuperado, dado de alta, podía seguir contagiando. Y no hay claridad al respecto. O si uno se puede volver a contagiar, por ejemplo. No hay claridad. ¿Qué dice el Ministerio? Salud estima que las próximas semanas se podrían detectar hasta 100 casos. Ahí está el titular. Precisamente considerando a la red pública y privada, existe capacidad para atender 250.000 pacientes con coronavirus durante el invierno. Con hospitales de campaña y reconversión de camas se podría llegar a las 430.000 personas. Ahí está, se estima que en las próximas semanas se podrían detectar hasta 100 casos. La doctora que volvió a la clínica, que volvió este domingo desde Europa a la clínica alemana en la tercera infectada, y es bien curioso, son 2 médicos y una enfermera. Hasta ahora los infectados. Pero que en este caso no tiene nada que ver con su función médica porque lo contrajeron en vacaciones. Sí, todos, pero yo creo porque los médicos más están más alerta. Quizá no quiero sembrar el cúnico, pero puede ser que personas que no son del área de la salud estén con estos síntomas, porque ojo que ellos de verdad tenían síntomas súper leves. Tenían síntomas leves, por eso fueron dados de alta, y como son informados porque están en el área de la salud, quizás recurrieron más rápido. Me llama mucho la atención a mí también. Solamente el doctor, la enfermera y ahora la doctora. ¿Y te acuerdas que los chilenos que estaban en el Diamond Princess, la señora también era del área de la salud, profesional del área de la salud? Nos contó. Claro que sí. Estamos salvados. Quiero que dice... Esto dice Mañalich, dice el ministro de Salud. Esto va a subir todos los días. Le encargamos al ISP que se preparara para hacer 10.000 exámenes la próxima semana, porque la gente que cumple con las condiciones va a pedirlo. Bueno, gente que ha viajado básicamente y al extranjero, que ha venido llegando, que se le llaman estos casos importados, pero también van a empezar a aparecer los casos seguramente de la gente que se rodeó de estas personas y que se puede haber infectado acá en nuestro país, Monse. Muchos se preguntan qué va a pasar con los eventos masivos, qué va a pasar con, por ejemplo, la vuelta al colegio. Ayer volvieron algunos colegios, pero ya en Gualañé y San Javier se había suspendido este primer día de clase. Esto también fue objeto de críticas. Bueno, ¿qué va a pasar con los eventos masivos? Ahí se justifica, por ejemplo, suspender algunos, es lo que vemos en la siguiente nota. ¿Y cómo están enfrentando los lugares de trabajo y los colegios la llegada del coronavirus al país? Feliz 2 veces, ¿ok? Empezamos. 1, 2, 3. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cantando la canción Feliz Cumpleaños 2 veces empezaron las clases en los establecimientos educacionales de Las Condes, iniciativa que encontraron para cumplir el protocolo preventivo que envió el gobierno a los colegios para evitar el contagio con el coronavirus. Nos secamos. ¿Qué hacemos ahora? Sí, nos dieron un instructivo, nos mandaron un mail. Lo que yo vi cuando entré a dejar a mi hijo es que le estaban poniendo alcohol gel en las manos a los niños antes de ingresar a la sala después del recreo. Cuando íbamos al recreo y nos devolvíamos, la tía tenía jabón en las manos y nos echaba jabón en las manos. Protocolos donde se indica que, por ejemplo, si un alumno o funcionario estuvo en países con brote activo, deberá hacer cuarentena. ¿Qué pasa si alguien presenta un síntoma? Se debe llamar a la autoridad sanitaria regional y aislar a la persona. Si se determina que es un caso sospechoso, deberán hacerse todos los seguimientos a quienes pudieron tener contacto. Y en medidas preventivas, implementar la rutina diaria de lavado de manos, la disponibilidad de alcohol gel en los establecimientos y cubrirse la boca con pañuelo al toser o estornudar y botar ese pañuelo. Se está entregando también alcohol gel para que 2 veces al día limpien el pupitre, las barandas de la escalera. Algunos colegios se anticiparon
para preguntarles a los padres de estos estudiantes de educación básica y media si es que durante los 15 anteriores días al inicio de clase habían estado en alguno de los lugares de riesgo. Pero aún así siguen existiendo padres y alumnos que no han sido informados por los establecimientos de las medidas de prevención y acción como la cuarentena. Todavía no nos han entregado nada, pero hay información ya del coronavirus, así que folleto, formulario, algo parecido todavía no. Puede ser que hoy día hayan dado alguna instrucción durante la mañana, pero por el momento no. La pregunta ahora es, ¿cómo funciona la cuarentena? ¿Por qué se debe realizar en un domicilio y no en un centro hospitalario? La técnica de aislamiento recomendada es el domicilio. Toda persona